Estaba frente a la estufa removiendo el arroz, como casi todas las noches desde que me mudé con Claudia. Los niños estaban en la sala. Mateo, tirado en el suelo con sus tareas. Sofía, tarareando bajito mientras peinaba el cabello de su muñeca, y el pequeño Emiliano acurrucado en el sofá medio dormido. Sus presencias, sus rutinas eran el único ritmo en el que aún confiaba. Desde el pasillo, la voz de Claudia se alzó cortante y rápida como el chasquido de un cinturón. Otra pelea con su novio, la tercera esa semana. Mantuve los ojos en la olla esperando como siempre que todo se calmara antes de que se convirtiera en algo peor. Entonces escuché pasos. Fuertes. Claudia irrumpió en la cocina con el rostro encendido y furiosa. Me miró directo a los ojos, pero habló como si yo fuera una mancha que apenas notaba. Ni siquiera mis hijos te quieren, dijo tan alto que las paredes lo recordarían. No eres más que una carga. Mateo se quedó quieto a mitad de una frase. Sofía dejó caer su peine. Emiliano se incorporó lentamente con los ojitos llenos de confusión. El silencio que siguió fue más pesado que el insulto mismo. No respondí, no lloré, solo apagué la estufa y me limpié las manos en el borde del delantal. Las rodillas me temblaban, pero no les di el gusto de escucharlas ceder. Esperé hasta que todos se fueron a dormir. Luego en la penumbra doblé mi ropa en una bolsa vieja de supermercado y guardé mis medicinas en un bolsillo lateral. No tomé mucho, solo lo necesario por si no regresaba. Me dolían las articulaciones al agacharme para atarme los zapatos, pero no era el cuerpo el que se rendía, era todo lo demás. La puerta principal chirrió más de lo que quería. Me quedé un momento con la mano en la perilla esperando un susurro infantil o el sonido de una puerta abriéndose detrás de mí. No llegó nada. Así que salí a la noche donde la luz del farol titilaba como si no supiera si aún pertenecía a ese lugar. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme. Carmen me dio su cuarto de huéspedes sin hacer demasiadas preguntas. Eso hacen las amigas de siempre. No insistió cuando me senté en su sofá con las manos todavía temblando, ni cuando tomé mi té sin azúcar por primera vez en años. Esa noche dormí con un oído alerta, de ese sueño donde el cuerpo descansa, pero la mente se queda parada en la puerta. El teléfono sonó a la 1:43 de la madrugada. Casi no contesto. No reconocí el número y no estaba lista para más dolor, pero algo en mí lo supo. Respondí al tercer timbre con el corazón en guardia. Abuela, era Mateo. Su voz era baja e insegura. Abuela, vamos para allá. No queremos quedarnos con ella nunca más. Me incorporé de golpe. ¿Dónde están caminando? Por favor, no le digas a mamá. Llegaremos pronto. Colgó antes de que pudiera decir más. Carmen ya estaba de pie cuando corrí al pasillo. ¿Son ellos?, preguntó. Asentí. Nos quedamos esperando junto a la ventana principal. La calle afuera parecía un escenario donde nada debería pasar a esa hora. A las 2:12 3 siluetas se acercaron a la casa. Mateo iba al frente con la mochila cruzada sobre el pecho, sosteniendo la mano de Emiliano. Sofía los seguía abrazando su osito de peluche con pijamas desparejados. Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban fijos en la luz del porche. Cuando abrí la puerta, no dijeron nada. Solo se apretaron contra mí 3 cuerpecitos que se fundieron en el mío como si temieran que desapareciera. No sabíamos a dónde más ir, susurró Mateo. Los abracé más fuerte. Hicieron lo correcto. Los acomodamos en un catre en la sala. Sofía se acurrucó junto a Emiliano con el pulgar en la boca como cuando era pequeña. Mateo no se acostó. Se sentó a mi lado en el sofá mirando al frente. Le gritó a Emiliano esta noche. Lo llamó estúpido por mojar la cama. Se me apretó el pecho. Ahora están a salvo. Mateo levantó la mirada. «Pero tú, abuela, ¿estás a salvo?» No supe qué responder. Solo sabía una cosa. Ahora tenía que protegerlo sin importar cómo lo llamara el mundo al amanecer. Para la mañana ya había comenzado. Mi teléfono se encendió con notificaciones, números desconocidos, nombres que no conocía. Algunos mensajes eran cortos y crueles. Deberías pudrirte en la cárcel. Otros se extendían en párrafos sobre cómo estaba destrozando una familia, manipulando a los niños, haciéndome la víctima. El peor decía que intentaba robar el legado de alguien más, porque mi vida ya estaba acabada.
Carmen me arrancó el teléfono de las manos. No necesitas leer esto. Pero ya era tarde. Claudia había subido un video. Estaba sentada en el porche de su casa, con lágrimas corriendo por las mejillas, sosteniendo una foto de los niños. Dijo que yo los había tomado sin avisar, que estaban confundidos, que intentaba ponerlos en su contra. Es vieja, sollozó, y está sola. Pero esta no es la manera de sentirse querida. Cuando terminé de leer los comentarios me sentí enferma. Y lo que más me asustó fue cuánta gente le creyó. Llamé al señor Ramírez al día siguiente. Ya estaba más lento, pero su mente seguía afilada. Quieren pintarte como inestable, dijo. No los dejaremos. Me ayudó a presentar una declaración formal ante servicios infantiles antes de que las acusaciones de Claudia llegaran al sistema. Explicamos, todos los niños vinieron por su cuenta. El ambiente era seguro. El cuidado era constante. Aún así querían escuchar a los niños. Senté a Mateo primero. Le dije que no tenía que hablar, que podía esperar. Negó con la cabeza. Si no habló ella, gana. Nos reunimos con la trabajadora social 2 días después en una oficina neutral. Una sala gris, 2 sillas, una tabla. Mateo no se movió. No parecía asustado. Solo dijo, la abuela no nos grita, nos escucha. Eso es todo lo que queremos. Luego habló Sofía. Dijo que yo le cepillaba el cabello con suavidad, que preparaba almuerzos de verdad, que no le ponía apodos. Emiliano no dijo mucho, pero tomó mi mano mientras le hacían preguntas. Eso fue suficiente. Al salir el señor Ramírez nos encontró en el estacionamiento. Ahora esperamos, dijo. Asentí, pero sabía más. No estábamos esperando, nos estábamos preparando. El golpe llegó justo después del amanecer, 3 toques cortos y firmes que no esperaron una segunda invitación. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de saco, un hombre joven con una tabla y un oficial uniformado detrás de ellos. Se presentaron sin calidez, bienestar infantil, evaluación psicológica, escolta de seguridad. Me hice a un lado y los dejé pasar. Mateo se tensó al ver la placa. Sofía se escondió detrás del sofá abrazando su osito. Emiliano corrió a una esquina y se hizo bolita. Quería abrazarlos a todos a la vez, pero sabía que no debía interrumpir un proceso diseñado para ver si era apta para amarlos. Recorrieron la casa como inspectores en una escena del crimen. Revisaron el refrigerador, levantaron las mochilas de los niños, hojearon cuadernos como si la verdad pudiera medirse en marcas de lápiz y migajas de sándwich. El psicólogo pidió hablar con los niños por separado. Uno por uno se sentaron a la mesa, mientras la trabajadora social tomaba notas. Yo estaba en la cocina con las manos apretadas, el corazón latiendo fuerte. No temía su verdad. Temía cómo los adultos pueden torcer las palabras de un niño para que encajen en un informe. Cuando terminaron, la psicóloga se acercó. Tu nieto dijo algo interesante, comentó. Dijo, aquí nos sentimos normales, como si no tuviéramos que prepararnos para los gritos. Asentí una vez. ¿Por qué no lo hacen? No respondió. Solo dio la vuelta y escribió una última nota en su carpeta. Antes de irse, la trabajadora social me dio un aviso impreso: el caso permanecería abierto y las visitas futuras podrían ser sin previo aviso. No podían prometer protección. No podían prometer nada. Esperé hasta que la puerta se cerró para exhalar. Mis rodillas cedieron un poco, pero me mantuve en pie, por ellos. Esa noche comencé a documentar todo: comidas, tareas o rutinas de dormir. Escaneé tareas, tomé fotos de sus cuartos, anoté cada interacción que algún día podrían cuestionar. La verdad, aprendí, no era suficiente. Tenías que probar que la vivías. Mateo se sentó a mi lado mientras registraba otra nota. Se recargó en mi hombro y dijo bajito: si nos quitan, encontraremos la manera de regresar. No lloré. Solo pasé mi brazo alrededor de él y seguí escribiendo. León no me había llamado en más de un año. Cuando su nombre apareció en mi teléfono dudé. Pensé en todos los cumpleaños que se perdió en las fiestas que evadió con excusas vagas. Pero la sangre hace algo raro con la memoria. La suaviza en lugares que no debería. Así que contesté. Ma, dijo dulce como miel. Supe lo que está pasando. ¿Estás bien?
Por un momento dejé que el sonido de su voz se asentara en mí. Luego agregó: «Solo quiero ayudar». Le conté la verdad, que estaba cansada, preocupada, pero los niños estaban a salvo. Se quedó callado. Luego dijo: «Mira, lo entiendo. Siempre estás dando el paso al frente, pero tal vez esta vez estás aferrándote demasiado. Esta no es tu pelea». Me quedé en silencio. Continuó: «Tú solo extrañas sentirte necesitada, ¿verdad? Que de eso se trata». Sentí que algo se movía en mi pecho. No se rompió. Solo se deslizó fuera de lugar. «León», dije, «no me vuelvas a llamar si vas a hablar así». Suspiró e intentó retractarse. «Solo digo que estás causando problemas. Claudia está molesta. Toda la familia está hablando». Cuando colgó, miré el teléfono por un buen rato. Esa noche cambié las contraseñas de todas mis cuentas. A la mañana siguiente, recibí una alerta de fraude del banco, un intento de inicio de sesión desde otra ciudad. Reconocí los últimos dígitos del número que intentaron usar el teléfono viejo de León, aún registrado como respaldo de hace años. Cerré la cuenta. Moví lo poco que tenía a un fondo privado solo a mi nombre. No era mucho, pero era mío. Entonces tomé una decisión que no planeaba tomar tan pronto. En un cajón con llave en la casa de Carmen había una escritura. Hace años, mi antiguo jefe, un hombre sin hijos, me dejó una casita en el barrio histórico de San Telmo. No éramos familia, pero dijo que yo había mantenido su casa cálida cuando su corazón se había enfriado. Nunca se lo conté a mis hijos. Sabía que harían con algo así. Llamé al abogado y organicé la mudanza. Para el fin de semana estaba empacando platos de segunda mano y doblando ropa en cajas de leche. La casita no era grande, pero las ventanas se abrían de par en par y el piso no crujía con secretos. Mateo entró primero, dejó caer su mochila y dijo: «Huele a paz aquí». Sonreí y desempaqué la última sábana. Esa noche, mientras doblaba los pijamas de los niños en cajones que por fin podían llamar suyos, escuché a Sofía tarareando desde el porche. Su voz era suave pero firme, y entonces noté el sobre deslizado bajo la puerta. Sofía me dio la nota después de la escuela con los labios apretados. No lloró, no habló. Solo abrió su mochila despacio y sacó un papel doblado manchado con algo rojo, tinta marcador o algo que parecía sangre. «Miente, tu mamá te quiere. Volverán pronto, quieran o no». No estaba firmado, pero reconocí la letra. Y Sofía sabía quién lo había puesto ahí, solo que no podía decirlo en voz alta. Llevé la nota al director a la mañana siguiente. Parpadeó rápido e intentó restarle importancia, tal vez un estudiante, tal vez una broma. Pero insistí en revisar las cámaras de seguridad. Accedió a regañadientes. El video era granulado en blanco y negro y cruel. Ahí estaba Claudia, con un uniforme de mantenimiento, el cabello bajo una gorra. Había usado una credencial falsa, entró por la puerta lateral y caminó por el pasillo durante el recreo. Las cámaras la captaron arrodillándose junto a los casilleros, deslizando algo en la mochila de Sofía. Se fue en 6 minutos. Imprimí las imágenes. Presenté cargos esa misma tarde por allanamiento, entrada ilegal, acoso psicológico. Antes había protegido a Claudia de cosas peores. Esta vez no titubeé. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté a la mesa de la cocina y abrí una carpeta nueva. Saqué una hoja en blanco. En la parte superior escribí en letras grandes: «Declaración de la verdad». Escribí durante 3 horas. Escribí sobre la vez que Claudia dejó a Mateo en la guardería 2 días seguidos, porque se fue con un hombre que conoció en línea. Escribí sobre las pastillas que tiré cuando las encontré en su bolso. Escribí sobre los moretones que cubrí con excusas cuando su enojo se volvió contra sí misma y luego contra los demás. Y escribí sobre el silencio que guardé año tras año porque pensé que si la amaba lo suficiente, eventualmente se suavizaría. Firmé la última página con manos que no temblaron. A la mañana siguiente la hice autenticar. Dejé una copia con el señor Ramírez y otra en la caja fuerte de la casita. Esa tarde Sofía llegó a casa tarareando otra vez.
Le pregunté cómo estuvo la escuela. Se encogió de hombros. Nadie dijo nada hoy, dijo, pero mi maestra me abrazó más tiempo. Mateo estaba en la mesa haciendo tarea. Sin levantar la vista dijo, «Están empezando a creernos», asentí. Y esa noche supe que habíamos cruzado a algo nuevo, porque elegir la verdad significaba perder las últimas piezas de quien solía ser, y estaba lista para eso. Solo no esperaba lo que pasaría cuando el juez nos llamó antes de lo previsto. El juzgado olía a papel y madera vieja. Nos sentamos al frente yo, los niños, el señor Ramírez a mi izquierda. Mateo sostenía la mano de Sofía. Emiliano balanceaba los pies bajo el banco demasiado pequeño para tocar el suelo, pero demasiado grande para ser cargado. Claudia entró con perlas que no reconocí y un vestido negro que parecía luto. León la seguía impecable y pulido. No los había visto juntos en años, pero hoy parecían un conjunto. El juez pidió orden. El abogado de Claudia abrió con palabras como inestabilidad y manipulación emocional. León subió al estrado diciendo que yo había hecho que los niños le temieran a su propia madre, que había torcido sus recuerdos. No titubeó, no parpadeó. Cuando fue mi turno dije poco, solo lo suficiente, que los niños vinieron a mí, que los alimenté, que los escuché. Luego vinieron los que sabían la verdad. La maestra de Mateo habló primero, dijo que había pasado de retraído a estable. La psicóloga escolar siguió mencionando signos de recuperación, no de trauma. No muestran miedo con la señora Delgado, dijo. Muestran calma. Finalmente el juez pidió escuchar a los niños. Mateo se puso de pie. No tímido, no enojado, solo claro. No terminamos con nuestra abuela, la elegimos. Nos sentimos seguros aquí. Nunca sentimos eso con nuestra mamá. Sofía asintió. Emiliano recargó la cabeza en mi brazo. La sala se quedó en silencio. Ni siquiera Claudia fingió lágrimas esta vez. El juez hizo una pausa larga, luego leyó la orden sin mirar a ningún lado. Se otorga la custodia permanente a la señora Delma Delgado. Todos los derechos de visita de la señora Claudia Reyes quedan suspendidos hasta nuevo aviso, sujetos a una evaluación psicológica formal y cumplimiento de rehabilitación. Claudia se levantó lentamente con el rostro indescifrable. No lloró, no discutió. Solo salió con León pisándole los talones como si no hubieran venido a ganar, sino a ensayar la derrota. Me quedé sentada hasta que el martillo sonó. Entonces tomé la mano de Mateo y por primera vez en semanas sentí calor sin peso. Esa noche al llegar a casa, puse la cena en la mesa: arroz, frijoles y pan de maíz dulce. Comieron como niños que no tenían que probar nada. Y luego, después de lavar los platos, el timbre sonó de nuevo. Estábamos a medio camino del coche cuando escuché sus tacones detrás de mí. Me giré y ahí estaba Claudia, compuesta, casi serena, como si el juzgado no hubiera pasado. Se acercó, bajó la voz y lo dijo como si fuera un pensamiento pasajero. No los tendrás para siempre. Si mueres, vuelven conmigo. Luego sonrió. No era rabia, no era desesperación, era certeza. Eso fue lo que me heló. No hablé. Solo me di la vuelta, puse una mano en el hombro de Emiliano y seguí caminando. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté a la mesa de la cocina con un bolígrafo en una mano y mi viejo diario en la otra. No para escribir recuerdos, sino instrucciones. A la mañana siguiente me reuní con el señor Ramírez. Finalizamos mi testamento. Los documentos de tutela nombraban a Carmen como la siguiente cuidadora, alguien que había estado a mi lado más tiempo que cualquier lazo de sangre. Hice autenticar los documentos, saqué copias y entregué una al juzgado y otra a Carmen. No hizo preguntas, solo me abrazó fuerte y susurró: los querré como si fueran míos si alguna vez llega a eso. Asentí, pero por dentro sabía que no estaba firmando miedo, estaba firmando paz. No dejaría a estos niños flotando en el mismo caos que una vez confundí con familia. Cuando regresé a la casa, los niños estaban afuera dibujando soles con tiza en la entrada. Sofía me saludó con la mano con las mejillas manchadas de polvo rosa. Mateo gritó:
Te guardamos una esquina. Sonreí, me acerqué y me arrodillé junto a ellos. Me dolían las rodillas, pero me quedé ahí. Me permití sentir el calor de una tarde que no me pedía nada más que estar presente, porque ahora lo entendía. Esta lucha nunca fue solo sobre dónde dormían, era sobre si el ciclo seguiría repitiéndose, si el silencio seguiría tragándose la verdad solo porque venía de alguien mayor más pobre o más callado, si el amor cuando es constante, imperfecto y fuerte en su suavidad puede ganar. Y a la mañana siguiente, cuando abrí el buzón, encontré la carta que no esperaba. Los días son más tranquilos ahora. No vacíos, solo más suaves. Los niños siguen despertando temprano, dejando calcetines bajo el sofá, pidiendo más comida en la cena. Pero la tensión que antes envolvía cada sonido de la casa se ha desvanecido. Ahora, lo único que zumba es el ventilador en la ventana y el rasguño de la tiza en el concreto. Mateo dibuja montañas. Sofía esboza flores con 5 pétalos de más. Emiliano hace muñequitos de palitos con brazos demasiado largos y corazones demasiado grandes. Me siento en el porche con mi café viéndolos llenar la entrada de colores. El buzón cruje cuando lo abro. Dentro hay un sobre delgado uno que casi confundo con otro aviso o cita, pero no lo es. La carta es de la escuela. Dice que me han elegido como cuidadora del año. Es corta, escrita en una fuente simple, pero tiene peso. El tipo que se queda en el pecho. La leo 2 veces, luego la doblo y la deslizo bajo el frasco de azúcar. Esa noche, después de lavar los platos y cuando la respiración de Emiliano se estabiliza desde la habitación trasera, Mateo viene y se sienta a mi lado en el porche. Está más alto ahora. O tal vez solo más firme. No eras nuestro plan B, dice. Eras la que debimos tener desde siempre. Estiro la mano y aprieto la suya. Sin discursos, sin lágrimas. Solo un momento lleno de algo demasiado grande para palabras y demasiado callado para aplausos. Miro los dibujos de tiza bajo la luz del porche, la 4ª silla vacía, esperándonos al lado. Y sé que lo que hemos construido aquí nunca se trató de ganar. Se trató de quedarnos.